Rosa. Rosa Editores. ¿Y esto? Nosotros estamos en la Sociedad Argentina de Escritores. Uruguay 1371. ¿Qué novedades tendrán? A ver. Sembrador de Curepí. ¿Y esto? Julio César Vázquez. 8 del 2018. A ver. Americana. No sé, poesía americana. Julio César Vázquez. Qué interesante. De tenerlos a los dos grandes colaboradores. Bueno, Julio César es un gestor de cultura muy conocido en la provincia de Misiones. Trabaja con los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, por todas las formas digital y demás. En este momento está haciendo un trabajo más allá de lo que hace habitualmente, que es un trabajo de integración de pueblos originarios entre Paraguay, Brasil y Argentina. Y con un resultado muy bueno, así que después el que le interese o quiera conocer al respecto podrá hacerlo. Les aclaro que a Julio César no lo conocía. En el modo aprólogo del libro cuento cómo se gestó el libro. Fue casi circunstancial. Fue un proyecto que dijimos lo hacemos, pero nunca sabíamos si lo íbamos a poder cumplir o no. El señor intendente lo conozco exactamente hace un mes más o menos. Pero veníamos gestionando para hacer en el pueblo donde trabajó mi padre la presentación. Y la verdad que inesperadamente hemos tenido una respuesta hermosa. Nos han puesto todo a disposición, nos han apoyado en todo. Se ocupó, digamos, a través de la Intendencia del municipio y nos puso todo lo necesario para que pudiéramos en Puerto Pirén presentar el libro. También lo presentamos en lo que fue mi antiguo colegio en El Dorado. Acá tengo una compañerita de colegio, así que ¿cuántos años? Poco. Todos los que estamos acá somos amigos. Después quería comentarles cómo, por qué hice este libro. Y la verdad que tengo varios años, pero no lo había pensado nunca. Y a través de unas charlas, después de dejar de trabajar, que yo creo que es la etapa de la quietud, y cuando tuve el encuentro con él y con un familiar en un lugar de Misiones, prácticamente circunstancial, o sea, no previsto, porque yo tenía un familiar y voy de visita a ese lugar, así que un día mateando decidimos hacer el libro. Así que, ¿por qué? Porque al volver a Misiones yo me di cuenta que mi padre había muerto hace 50 años, cumplió los 50 años el 4 de agosto de este año. Y tenía algo que creo que suele ocurrir.
Decía Borges que mientras nuestros seres queridos están con nosotros, están entre nosotros. Cuando ellos parten, quedan en nosotros, están en nosotros. Y yo dije, ¿qué puede pasar? Están en nosotros, pero si nosotros no hacemos nada, están nada más que en ese lugar del corazón. Y justo había leído una frase de Isabel Allende, donde decía que la muerte es parte de los ciclos de la vida. Y creo que así más o menos lo entendemos todos. Pero dice, la partida no es nada, porque nos queda en el corazón. Lo terrible, lo trágico, es el olvido. Y eso fue lo que a mí me motivó, sumadas otras cosas, a tomar la decisión de recuperar el recuerdo. Sobre todo porque Piraí, ya lo explicarán después posiblemente el señor intendente, nosotros vamos a partir de una compra que hace una empresa, Celulosa Argentina, en el año, y vamos, eso en el año 40, en el año 41-42 va mi padre. Y por el tipo de empresa, que luego se convirtió en una industria de papel, hizo que todo el personal técnico fuera de tránsito, que estuviera a veces, que se quedara un tiempo, que sacara ganancias, pero después partía. Y cuando fue mi padre no había nadie, no había población estable, solamente se usaba un puertito que era de tránsito de 80 kilómetros, o sea, del puerto que está ubicado, lo voy a ubicar, Puerto Piraí está ubicado a unos 130 kilómetros de Iguazú, sobre el río Paraná. Y la empresa compró una franja que abarca desde el puerto del Paraná, prácticamente, para que tengan una idea, hasta el río Uruguay. A partir de ahí, que no había absolutamente nada, comienza un desarrollo, y hoy hay un pueblo maravilloso que lo he podido apreciar, que tiene de todo, que es increíble, una plaza maravillosa, centros de estudio, música. Bueno, nada de eso había cuando nosotros llegamos allá, no había ni escuela siquiera, nada. Había una casa nada más. Allá hay una persona que me está haciendo, es así. Había un depósito que hacían, había gente que era dueño de toda esa propiedad y traía hierba del linde con Brasil y la despachaba por el puerto de Piraí. Pero no tenía población estable. La población y el pueblo que es hoy, me decía ayer, son 14.000 habitantes actualmente. Es grande y se sustenta por sí mismo. Entonces, lo que hacemos nosotros es contar un poco la historia que va desde el 40 al 68 que fallece mi padre. Mi padre tuvo a cargo la parte de administración y ejecución, era agrimensor, hizo la ruta, los puentes y después hizo todo el campo forestal que estuvo a su cargo. Así que, gracias a algunos testimonios que pudimos conseguir, porque mi padre tendría ya 112 años, nos fue muy duro conseguir testimonios, pero de a poquito logramos unos 10 más o menos, van relatando cada uno lo que le tocó vivir más o menos en esa etapa. El libro abarca desde el 40 al 68, 70, y después con un final un poquitito de contar cómo están las cosas ahora, al menos no en relación con lo que pasó después, sino en relación con lo que fue en esa etapa, que fue una etapa de altísimo crecimiento. Muchísimo, en Misiones quería todo el mundo trabajar en ese lugar porque había asistencia médica, había de todo. Vivíamos a un nivel
con muchas dificultades, pero con todo a disposición para resolverlas. Así que Julio contará esa parte, el señor intendente contará la otra. El señor intendente se llama Jorge Lescano, disculpe, me olvidé el nombre. Y quería contarles también que iba a venir la secretaria de Cultura, Educación y Deportes y la directora de Cultura. Lamentablemente una de ellas tuvo un accidente, antes de ayer está enyesada y bueno, no fue posible. Igual estamos muy bien acompañados. Yo quiero agradecerles a todos los que sirvieron de testimonio, muy especialmente, aunque no estén presentes, porque lamentablemente presentes tenemos dos, Elisa Carolina por allá y Eduardo Alberto, mi primo, por allá. Los dos son hermanos. Las demás personas lamentablemente viven en zonas muy distintas, gente en Rosario, en Jujuy, en Misiones, en distintos puntos, en Posadas. Entonces no era posible acercarlos y muchos muy mayores, lamentablemente enfermos y algunos fallecidos en el trayecto del testimonio a la fecha. Así que también quiero agradecerle a la editorial Prosa, que nos hemos acercado acá, me la habían recomendado y nos pusieron todo a disposición en forma muy colaborativa. Así que también muchas gracias a ellos. Muchas gracias a todos ustedes que me unen de una manera u otra con un hilo afectivo por distintas circunstancias, desde compañera de la infancia, del secundario, de la universidad, de la vida, a todos. Y muy especialmente a alguien que me bancó un montón estos 4 años, que es mi marido. Se la aguantó que me fuera, que estuviéramos todo el tiempo, viniera Julio, que trabajáramos, que comía cuando comíamos nosotros y si no, no comía. No dormía. La verdad que tuvo mucha paciencia y ustedes, el estar acá es lo que nos da contenido de poder presentar el libro en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra a usted. Bueno, Quiero decirles una cosa que además me parece muy importante. No es casualidad que esté ese señor intendente acá. Es hijo de un pionero de la década del 50. Así que creo que nos une el corazón y un poquito la historia. Bueno, buenas tardes a todos. Seré muy breve porque ellos son importantes. Yo lo sé. Muy breve. ¿Por qué acompaño? Es decir, la conozco hace un mes, tenía toda la historia, pero nunca la había visto. Hay una estatua, digamos, en honor a su padre, que fue hecho ahí en Puerto Piraí. Y la verdad, el concepto del trabajo, el concepto del orden, el concepto de la proyección es lo que me trae acá y acompañar con toda la fuerza este libro. Porque hoy en estos tiempos, cuando los conceptos no son conceptos, los marcos no son marcos y la historia no es historia, es importante rememorar, reencontrarse con la verdadera historia, el trabajo, el desarrollo, los desafíos en plena selva misionera. Por eso celebro desde el primer momento, porque aparte Piraí tiene 144 años, es un pueblo muy antiguo, el tercero o el cuarto de la provincia, por Puerto Piraí, por ese puerto que recién mencionaba, salía la hierba silvestre que se venía para el centro, desde Piraí para Posadas y otros lugares. Fue la tercera estafeta de la provincia de Misiones. Y cuando uno mira los libros de historia no encuentra Piraí muy de seguido. Bueno, un poco instalarlo a Piraí. Piraí tiene polenta, tiene fuerza, tiene una mezcla de razas importante. Había en esa época, era difícil porque venía el brasilero, venía el paraguayo y había que hacer la senda, ir a caballos y muy distante uno con otro. Vino la civilización
hombre bendito que fue su padre. Y eso es lo que vengo a acompañar, eso es lo que vengo a celebrar, y el resto lo va a contar ellos, que lo hacen maravillosamente bien. Buenas tardes, y ahí pasamos. Bueno, Julio César, responsable de todo. En realidad no es tan así, porque el trabajo es un trabajo compartido, dicho con toda sinceridad y con toda franqueza. Así que compartamos este producto final, Carolina Beatriz, Jean Lucas, Gladys Verón, Carolina Elisa, Francisco Unternarer, Eduardo Negrotti, Francisca Mercado, nuestra nieta. No era, bien. Icha Sarmiento y Rolando Kunchik, Herme Aguirre, Federico Despontín, Germán Besoski, Felipe Musi, el ingeniero Alejandro Larguía y la familia Negrotti, claro, inclusive don Enríquez, que se bancó, como dijo Carolina, la invasión de su casa, el apropiamiento de su tiempo, de su comida, de su paciencia, de su tolerancia y muchas otras cosas. Para nosotros siempre hablar de misiones tiene 2 o 3 símbolos en el ámbito del quehacer artístico, el más reciente, el de ahora, de Ramón Ayala, nuestro embajador, nuestro padre, nuestro hermano mayor, y Horacio Quiroga, aquel otro que también instaló en el mundo el nombre de misiones desde su fantasía, de su producción literaria y trasladada al cine y en muchas otras facetas del quehacer creativo. Cuando Carolina me plantea el pedido de trasladar a un libro la historia de su papá, la escuché detenidamente. Yo le dije, yo no lo conocía a don Negrotti, tenía referencias, era un hombre con mentas en la provincia de Misiones. Los Negrotti, haciendo en plural, son conocidos por todo el trabajo fuerte que marcaron desde esta empresa Celulosa Argentina, y especialmente don Carlos, porque fue en ese pelotón de Negrotti que hicieron historia en el norte de la provincia, el GPS humano de aquella época. Le dije, porque yo no lo conocí. Y me dice, bueno, pues yo tengo, me dice, y salimos a mirar, y el auto de ella estaba lleno de documentos, fotografías, recortes, diarios, publicaciones, documentos muy valiosos y muy importantes. La vi muy ordenada y muy disciplinada la hija, teniendo un museo en su casa, digamos, de toda esta documentación que ayudaba a redefinir un poco el perfil de su papá. Pero también me abrió caminos como para encontrarme con otra gente contemporánea de don Carlos, dispersa por la provincia, algunos acá en Buenos Aires o en otros lugares, que podían colaborar un poco a alimentar la historia del padre de ella. Pero también le hice otro planteo, que era cuál. Si yo cuento la historia de Negrotti solamente, es una biografía más, me parece, le dije yo. Porque yo soy de acá, nacido acá, ahindiado, de sangre guaraní, del Alto Paraná misionero, y a mí me gustaría ponerme en la piel de él para contar también de qué manera impactó en su vida encontrarse en un universo tan distinto, no solamente selvático, sino también con culturas totalmente desconocidas para él, que venía de Europa, y encontrarse con el sustrato guaraní, con el sustrato portuñol, en ese lugar, más la comida, más los acentos, más el lenguaje, más los hábitos y muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra realidad, suponía yo que podía ser un fuerte impacto en él. Me dijo, ¿cómo no? Vos sos libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando se cuente cronológicamente y verazmente la vida de mi papá y su trabajo profesional al montar la fábrica en Puerto Piray. Me pareció un gesto de generosidad de ella, porque no me puso otra condición que esa de ajustarme a la realidad biográfica de su papá. El resto me dio mucha libertad como para imaginar con los contemporáneos de él, con gente mayor de edad que vive en Misiones hoy, que vivió esa época, o inclusive encerrándome yo en mi imaginación y suponiéndolo a él, cómo vivir rodeado de tigres, de guaraníes, en una selva donde hay una vegetación que él desconocía,
pero también todo un mundo de una fauna totalmente atípica para su existencia y su visión del mundo. Me dejó ese espacio como para poder hacerlo. Entonces, este producto es un poco un producto histórico de la vida de don Negrotti, de sus contemporáneos y de la empresa, pero además de todo lo que en esa época se desarrollaba en Misiones. Porque la provincia tiene dos impactos fuertes. Una, la experiencia jesuítica guaraní o jesuítica misionera guaraní, y la otra es, aunque haya diferencias abismales en los conceptos o en la valoración del impacto de estos dos hechos, es el comienzo de una nueva etapa en todo el norte de Misiones, cuando desembarca allí en los años 40 Celulosa Argentina para insuflar otro horizonte de vida a la gente que vive ahí. Porque mientras tanto era toda una provincia muy salvaje, inhóspita, desconocida y muy pendiente de las reglas de la naturaleza, las violentas crecidas del río Paraná o del Uruguay. Después, bueno, las víboras, las alimañas, las arañas, el salvaje, la gente salvaje que corría de Brasil o del Paraguay para refugiarse en los montes misioneros. Bueno, todo ese tipo de cosas irregulares transformaba eso en un infierno. Era un desafío de varios costados y difícil de entender y de poder encarar. Los cambios culturales, el tener que meterse a conocer el lenguaje, entender, convivir con gente que tiene otros modelos de vida, otros comportamientos con la naturaleza, me parecían desafíos interesantes. Entonces, esas cosas jugosas, llamativas, raras, están más o menos reflejadas en este trabajo. Lo otro que me parece que no podemos dejar de decir es que probablemente Negrotti no sea el único gran héroe contemporáneo y moderno de Misiones. Nosotros tenemos otros personajes, varones o mujeres, que se destacaron en el florecimiento que impulsó el crecimiento o la fundación de pequeños pueblos en nuestra provincia. Ahora, Misiones siempre estuvo muy lejos de Buenos Aires, no solamente desde el punto de vista geográfico, territorial, sino también afectivamente y políticamente. Por eso nosotros hemos perdido en Misiones, siglo y medio atrás, una superficie de tierra de Argentina que absorbió Brasil y que era legítimamente territorio nuestro, porque nadie peleó, nadie defendió este pedazo de territorio argentino del que Brasil se apropió. Ese es un caso, pero muchos otros podemos decir nosotros, en los cuales el argentinismo, el sentido de pertenencia a una nación y la nacionalidad misma se desdibuja. Y entonces también el trabajo de los Negrotti, especialmente de Carlos con la empresa en ese lugar, reafirma la pertenencia a este país y a esta bandera de ese territorio nuestro. Entonces, Misiones es una provincia que creció desde el pensamiento, desde el embrión de idea de mucha gente, totalmente huérfana y solamente pendiente de su coraje, de su imaginación, de su apropiamiento de ese espacio territorial nuevo, de su mimetización con los personajes del lugar, como para poder construir una historia nueva. Y así se escribió Puerto Piraí. Y Puerto Piraí y su región se lo debe a Carlos Negrotti y a sus contemporáneos lo que hoy es, más allá de los altibajos y los vaivenes que significaron, por ejemplo, en los cambios de empresas, de situaciones económicas, los cambios políticos inclusive. Nosotros dijo Carolina que estamos dispuestos a atender después o a charlar después lo que ustedes quieran preguntar o las curiosidades que surjan de esta pequeña tertulia. Pero no quiero cerrar, no quiero despedirme sin significar otras cosas que a mí me llamaron la atención de Negrotti y de su tiempo. La llaneza con que él se manejó con su pueblo, con su gente, con sus vecinos. Acá hay mucha verdad que
no la puedo yo, digamos, no la pude haber vivido porque no es de mi época, pero que la gente que lo vio, que tuvo trato con él, que recibió algún tipo de ayuda, de asistencia, que le estrechó la mano, al que él en alguna caminata monte adentro tuvo que salvarle la vida parando con su jeep para llevar al hospital o transportar a sus hijos a la escuela, lo que sea. Con esos testimonios uno se da cuenta que era un empresario moderno para muchas cosas, pero profundamente humano y comprometido con su lugar, más allá o más acá de los defectos y de las cosas que él pescó en ese lugar. Es todo lo que yo puedo decir, así que si alguien quiere preguntar algo, hablemos. Sí, yo me gustaría que si quieren preguntar, o sobre todo a lo mejor también podrá referenciar el señor intendente, pero me gustaría preguntarle a alguien que está presente acá si quiere decir algunas palabras o decir algo, que es su ahijado. Santiago, ¿querés decir algo? Tengo que improvisar. Ah, voy a improvisar, pero no solo es. Pongo acá para que además de oírme me vean. No. Santiago, ¿me dejás decir algo? Sí, ¿me dejás decir algo? Sí. Es el ahijado y además él es sacerdote y está trabajando en Bahía. Y se está en Bahía Blanca, no, en Bahía Blanca. Está trabajando y se tiene que ir en un ratito porque se hizo un espacio para llegar hasta acá. Así que yo te agradezco, mirá, para mí me emociona y bueno, vos conociste Piraí aunque sea hace mucho. Yo voy a ser muy breve. Primera cosa, creo decirte a vos, Carolina, que creo que lo que hoy hiciste por tu papá es enorme. Le devolviste a tu papá a ser la hija primogénita. Y también, bueno, creo que Juan Carlos, el hermano, se debe sentir muy feliz, ¿no? Nadie se imaginaba esto, pero vos lo hiciste posible, así que te felicito. Y en segundo lugar, yo de mi tío me acuerdo, digamos, no mucho, pero bastante. Yo era chiquito y de los 9 años tuve que viajar a Buenos Aires y me corté, y no digo las relaciones, pero ya no vi poco ni nada. Pero me acuerdo que era una persona de gran corazón. De gran corazón. Así lo describen todas. Creo que es un tema que hoy en día a lo mejor se valoran tantas cosas y se valora poco el corazón de la persona. Yo creo que Betty, Juan Carlos, vos también, todos se deben sentir orgullosos de estar relacionados con esta persona. Y estas son las personas que merecen realmente este homenaje. Otros homenajes para mí son secundarios. Así que esa es mi pequeña palabrita que puedo decir así improvisando y porque tengo que viajar. Santiago, pero no contaste que ahí no teníamos ni huevos, ni muy pocas gallinas. ¿Y qué hacíamos? Vos y yo y tu hermana que está allá atrás. Hacíamos torta de barro con los huevos. Y mi padre y mi madre se desesperaban dónde conseguir un huevo para darnos de comer. Y nosotros nunca lo contamos, lo contamos ahora. Y los poníamos al sol porque eran tortas de chocolate. Así que con la tierra colorada se imaginan. Bueno, si ustedes quieren hacernos alguna pregunta de cualquier índole que podamos satisfacerlos, alguna duda, porque yo sé que por ahí no ubican el lugar o por lo que fuere, pueden hacerlo. Y si no, nos vamos a brindar. Yo quisiera agradecerles por lo que hacen, porque para mí esto es hacer patrias, porque resaltar personas que tenían valores y tenían todo tipo de condiciones, realmente es el mejor capital que puede tener una nación para progresar.
Así que les agradezco el esfuerzo y el tiempo que dedicaron, aunque para vos era una necesidad emocional, hiciste mucho. Y bueno, como digo yo, hija de tigre. No, es Chabela, mi profesora de inglés, que no va a decir lo mala alumna que soy, lo va a preservar. Que me enseña miles de cosas ella. No sé si alguien quiere saber algo más sobre Piraí o sobre el libro, o sobre la vida de mi padre. Si no, nos vamos a brindar. Yo también quería... Sí. Yo soy la nieta de Francisca y también le quería agradecer a usted porque un pedazo mío es gracias a su papá, porque Francisca trabajó como dice bien el libro, como hombre en la fábrica y fue permitido por su padre, o sea que hoy estoy gracias a su padre, a mi abuela que tuvo el poder de estar como un hombre trabajando y nada, es la emoción de ustedes es la emoción mía también y que yo se la dedico obviamente a mi abuela y a mi familia porque todos tenemos un pedazo, todos somos hermanos y el sentimiento está en este libro, yo estoy orgullosa por eso, porque es todo, o sea, un orgullo del pueblo de Piraí, de las familias que se pudieron hacer gracias a su papá y nada, es la nación que fue creciendo en ese pedacito, que no fue fácil y nada, muchas gracias. De nada. La abuela de ella fue una mujer que se quedó sola con 12 hijos porque su marido se fue. Y como buena paraguaya... 17. 17. No, pero 12. 12. Uno de ellos es mi marido, mi esposo. Emigró de Misiones, lamentablemente, hasta el día de hoy. Bueno, vivimos en Zárate, él emigró a Zárate por trabajo, pero hasta el día de hoy añora ese Misiones tan lindo. Y cuando vamos de vacaciones a visitar a su mamá, recorremos Piraí porque es el lugar donde él se creció, me muestra el colegio, me muestra a los hijos también, el lugar hermoso y crecieron con un corazón tan fuerte y tan lleno de amor por ese lugar que uno cuando va se enamora. Yo soy zarateña, de la provincia de Buenos Aires, y cuando voy a ese lugar me enamoro de ese lugar, es mágico. Les quiero contar que esta señora era mujer en esa época, era difícil que tomaran a una mujer que vaya a hacer trabajos de hombre. Entonces ella se vestía de hombre y trataba de falsear para poder trabajar. Así que fue una mujer que luchó mucho, fue una luchadora. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta y si no vamos a dar... Una breve pregunta para Julio. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo le va? Quería saber si nos puede muy brevemente informar sobre su trabajo tan actual en este momento sobre los pueblos originarios y algún dato para que podamos nosotros conectarnos y los que tenemos interés poder de algún modo llegar a ello. Dos cosas. Estamos trabajando, hablo en plural porque hay compañeros en Brasil, como José Roberto de Oliveira, que fue viceministro de Turismo del país vecino, él era secretario de Turismo de Santo Ángelo, la ciudad más importante de origen jesuítico de la brasileña del Río Grande do Sul, o con Esperanza del Puerto, que es rectora de la Universidad Católica en San Ignacio, Iguazú, Paraguay. Nos juntamos a trabajar un poco esto de hablar de la patria, de la nación jesuítica guaraní, de nuevo, en el sentido de empezar a los pueblos que tienen origen común, historia común, y ver qué cosas estamos fracasando como comunidad en esta historia de la región misionera, que es Norte Corriente, Misiones, buena parte de Brasil y Paraguay. Y encontramos que, primero, la devastación de nuestros recursos naturales. Misiones es la única provincia que más o menos está defendiendo todavía buena parte de lo que era la selva paranaense, está el Corredor Verde y otros
restos de selva misionera. Brasil arrasó con todo ya, lo mismo que Paraguay, y junto con eso también la situación de los pueblos originarios. Y cómo están ellos, si están bien atendidos, si se respetan sus derechos, este tipo de cosas. En este momento, Misiones es la provincia, más allá de muchas falencias, de que muchas cosas no se respetan o no se cumplen como ellos necesitan, se están llevando a cabo y sobre todo hacer un control de si las leyes se cumplen. Porque una cosa que estén en las constituciones y se olvidan o están desdibujadas. Entonces, somos una mesa de trabajo en donde consultamos, nos ayudamos, nos informamos. Hay gente del derecho que colabora con esto y organizaciones no gubernamentales que trabajan en cualquiera de los 3 países para atender de cerca a esta situación. Pasa que, recostándonos un poco en la historia, tratamos de obtener algún tipo de ayuda de organismos internacionales para que prosperen la legitimación de los derechos de muchas comunidades, sobre todo en la tenencia de las tierras, que es uno de los males más frecuentes y los más contundentes en este momento. Después, respeto a su religiosidad, a su cultura, a su idioma. El año que viene es el año internacional de la lengua de los pueblos originarios, esto determinado por la UNESCO, entonces ponemos mucha energía ahí para tratar en los foros internacionales y en los foros nuestros de sostener esta cuestión, digamos, que ellos se les respete su lengua en la implementación de los programas educativos, porque a veces se les enseña nuestra lengua desde la mirada del castellano, cuando en realidad la lengua de ellos no es solamente su lengua, sino también es su forma de vida, su cosmogonía, es su cultura, su lengua. Son culturas orales, y perder su lengua de pronto es perder prácticamente toda su identidad, ¿no? Bueno, de esas cosas un poco hablamos, y hay organizaciones que trabajan, con las que nosotros nos reunimos. Todos los años hay en San Ignacio Guazú, Misiones Paraguay, lo que se llama Asamblea de los 30 Pueblos, donde de cada pueblo se busca algún tema puntual o que preocupe a la comunidad en relación con su historia o su realidad medioambiental o su realidad de pueblos originarios, para debatir estas cuestiones, elaborar documentos y ver hacia dónde se dirigen los reclamos. No sé si estoy respondiendo a lo que quería saber de usted. Una sola preguntita. ¿El porqué del título? Eso no se me queda. Bien. La palabra es Curi'ú. Curi'ú, así escrito, es un término guaraní. Es el nombre del pino paraná. La araucaria misionera, araucaria brasilera le dicen, también decimos el otro pino araucaria. Bueno, él fue un sembrador que con un hermano de él, ¿cuál era el contrabandista? Fausto, que traían semillas de pino paraná del Brasil para sembrar en la provincia de Misiones. Había plantaciones naturales de pino paraná en el norte misionero, pero muy pocas. Ellos necesitaban sembrar porque era también el tipo de pasta más apropiado para la producción industrial que necesitaban. Un solo dato: Curitiba, la capital del estado de Paraná, Brasil, viene de Curitiba. O sea, era un lugar donde hay mucha plantación abundante, ejemplares de estos pinos. Porque ahí viene Curitiba, la ciudad de Curitiba. Origen guaraní. Muchas veces deformado porque por la influencia extranjera o por la poca preocupación de los originarios, bueno, se pierde la explicación original o la raigambre de algunas palabras. Perfecto, en la muchas gracias. denominación. Lo que pasa es que se pensó poner algo de la lengua guaraní por el hecho de tanta gente que trabajó, colaboró y que le puso el hombro a trabajar duros, cuando no había herramientas suficientes para hacerlas, y bueno, creíamos que era un homenaje a toda esa gente. Vamos a ir terminando con algo que quiere leer Carolina no quiere que le diga estas cosas, pero yo voy a ser desobediente un poco. Esto porque usted fue desobediente no tocar un tango cuando presentamos el libro en El Dorado. Eso lo hace el profesor. Bueno, pero no sé, yo a quién echarle la culpa. El tema es que no hubo tango, señora. Porque hicimos así: la presentación del libro fue en el Instituto Montoya, un profesorado terciario del Dorado,
Y la gente ahí quería algo, como don Carlos murió en Buenos Aires, entonces había música misionera de homenaje a él, y faltaba algún toquecito porteño, entonces alguien que baile tango, que cante un tango, y como la señora tiene un hermoso piano en su casa, y más de una vez yo estaba investigando alguna cosa y escuchaba un pedacito del pañuelito, qué sé yo, o de Sentimiento Gaucho, de la comparsita, yo le pedí un pedazo de algo. Bueno, allá tiene el profesor, no sé. ¿Usted cobra, profesor? Yo ¿O nunca por eso me es que la enteré, señora no...? Yo nunca me enteré de... ¿No? No, de esa propuesta de que me intentaron. Pero para el futuro acto... ¿Qué te llevo a vos la próxima Me vez? comprometo a Lo hubiese llevado. que lo haga. No, lo que quería decir es, no tenía nada que ver con el tango, no. Debo agradecer y poner en valor también el rigor y la exigencia de Carolina en determinadas cosas. Nosotros tuvimos que acá en Buenos Aires, por ejemplo, a mí me cuesta del monte venir y ambientarme al ritmo porteño, recorrer oficinas, horas enteras para bibliotecas, reparticiones públicas de aquí para conseguir algún tipo de material que le dé también rigor científico al trabajo que hicimos. Y ella fue la exigente en esas cosas, ¿no? Lamento mucho que hoy no pudo venir, pero la secretaria de la Biblioteca Forestal de la Secretaría de Agricultura nos prestó un apoyo maravilloso. Así que también estoy muy reconocida a ella. Quisiera entender por qué la vida, los años impidieron que te conociera, abuelo. Hubiera sido lindo. Trato de traer a mi memoria los primeros recuerdos, y son muchos. Pero sin dudas, el primero que llega es el que me contó mi papá cuando yo era muy chiquito. Compraste un televisor de los primeros que salieron, muy pesados, y te lo trajiste al hombro 8 cuadras. Debe haber sido muy fuerte. Debes. Sé que trabajabas en misiones, que hacías caminos y que ayudabas mucho a la gente porque eras muy solidario. Todo lo que de vos decían lo pude ver plasmado. A los 6 años visité Puerto Piraí. ¡Qué sorpresa! Mi abuelo tenía un monumento, pude sentir lo que de vos sabía. Ahí estaba, con un corazón muy grande que lo dice todo, el cariño y el reconocimiento de un pueblo al que ayudaste siempre. ¡Qué orgullo, abuelo! Lo siento en lo más recóndito del alma. Entre tantas historias, hay una que me impresionó sobre todas, una que habla mucho de vos. A los 3 años, mi papá tuvo una seria convulsión. Bajaste el cerro corriendo para llevarlo al médico, que inmediatamente lo sumergió en agua fría para bajar la alta temperatura. Hizo el destino que tiempo después, en medio de la selva misionera, te encontraras en el camino con una mamá en la misma situación por la que habías pasado con mi papá. Tomaste al pequeño en tus brazos y lo sumergiste en las frías aguas de un arroyo, antes de alcanzarlos hasta el médico del pueblo. ¿Quién te dice que no le salvaste la vida a ese niño? Esta historia muestra claramente tu gran corazón, tu temple y tu interés por lo demás. Este es un fragmento nada más de algo que escribió tu nieto Gianluca, Buenos Aires, septiembre 2015. Porque el libro empezó con fuerza y después le costó llegar. Bueno, si no tienen nada más, nosotros muy agradecidos a todos ustedes de acompañarnos, a Julio César, a usted realmente que se ha hecho un espacio para estar también con nosotros y nos ha brindado mucho allá, porque además coincidió la fecha y todo acá fueron como coincidencia permanente. El aniversario del pueblo, así que se hizo un almuerzo muy grande donde fueron más de 350 personas que invitaron a pioneros, a gente de tiempos atrás. La emoción que he vivido en esa circunstancia todavía no la he podido procesar, porque me encontré con gente de 90 y pico de años que apenas estaban y las hijas me vinieron a buscar para que lo viera y hablara con él. Me contaba dónde había trabajado, qué había hecho, cosas que le había pasado. Bueno, de esa hasta llegué a enterarme quién fue el enfermero que acompañó a mi papá hasta el avión estando enfermo y que después falleció acá. Así que le digo, fue un montón y ojalá que el libro también pueda servir allá, digamos, para ese ejemplo que necesitamos del trabajo, de la lucha y de darle un valor al esfuerzo.
Muchas gracias por acompañarnos y ahora vamos a hacer un brindis, así todos se pueden ir a su casa tranquilos. Chao.